Dios te bendiga, Dios te guarde. Les saluda el pastor Luis Rodríguez. En esta hora estamos nuevamente aquí en el podcast Mira lo que ha hecho Dios. Queremos saludarte, enviarte un abrazo a cada amigo que nos está viendo. Y quiero dar lectura primera de Juan capítulo 5 versículo 11. Dice así. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Repito, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, 11. Y en esta hora está con nosotros un joven que tiene un gran testimonio, predicador de la palabra, desde corta edad llegó el Señor a su vida, ¿verdad? Desde joven y, Jesús llegó a su vida, pero tiene un testimonio, ¿verdad? Que lo que parte de lo que pude escuchar, bien marcado, bien fuerte, que sé que muchos se van a identificar, muchos jóvenes que están posiblemente en el mundo de las drogas, salieron del mundo de las drogas y, y en el mundo del deporte, en muchas áreas yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Y en esta hora, gloria al nombre del Señor, estamos más que contentos que está con nosotros tu hermano William. Yo quiero que él salude, ¿verdad? Diga de dónde viene, dónde nació un poco, ¿verdad? De su historia, ¿verdad? De su testimonio, para que muchos que están aquí lo puedan conocer. Amén, nuestro hermano. Dios les bendiga grandemente en este día, ¿verdad? Estamos aquí reunidos con el pastor Luis. Muy agradecido con él por darme la oportunidad, ¿verdad? De dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y hay cosas que quizás nosotros pensamos que no podemos alcanzarlas, pero nosotros con Dios vamos a poder alcanzar todas las cosas que nosotros los pongamos. Yo tenía en mi mente ser un futbolista profesional, pero las drogas llegaron a mi vida, me marcaron mucho. Quizás a muchos jóvenes están hoy perdidos en esas áreas, pero hay una noticia muy grande y es que Dios te puede sacar de ahí. Solo con Dios vas a poder cumplir cada una de tus metas. Solo tú no vas a poder lograr nada de esas cosas, pero tienes que buscar de Dios. Dios es la salida para que tú puedas comenzar a caminar en obediencia, para que comiences a darle sentido a la vida, porque hoy quizás tú no le hayas sentido a la vida por las cosas que están pasando en tus alrededor. Lo que pasa es que tú has echado de menos a Dios, y cuando nosotros ponemos a un lado a Dios, muchas personas lastimosamente se van a perder, pero tenemos que buscar de Él. Amén, amén. Así que, ¿verdad? Tu hermano William Escalante, ¿verdad? Viene de Nicaragua, ¿verdad? Nos estaba contando, ¿verdad? Y queremos saber, ¿verdad? A qué edad, ¿verdad? Si se crió con sus padres, cómo fue, ¿verdad? El crecimiento, si creció en un hogar cristiano. Bueno, cuando yo tenía 5 años, yo vivía con mi abuelita. Nunca tuve un papá conmigo. Muchos jóvenes quizás han pasado por esa área. Yo fui uno de ellos, ¿verdad? Nunca tuve un papá. Solamente tengo el apellido de mi mamá. Y la que me crió fue mi abuelita. Mi mamá trabajaba en una zona franca en Nicaragua. Y el tiempo que ella tenía para nosotros, ella tenía también sus necesidades y cosas de la vida común que toda madre tiene, y quedamos nosotros con nuestra abuela, pero para la gloria de Dios mi abuelita me enseñó el camino de Dios, y el diablo sabe lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque del vientre de mi madre Dios me había escogido para cosas grandes, y el diablo lo sabe, todas esas cosas. Y entonces él busca como destruirte, ¿no me entiendes? Y me puso una enfermedad que llamada epilepsia. Y desde ahí Dios viene haciendo cosas grandes en la vida mía. Desde que yo era un niño, me sacaron líquido de la rabadilla, buscándome qué es lo que podían hallar de esa enfermedad. Y los doctores decían que no podían hacer nada. Y desde esa edad me comenzaron a drogar con un medicamento que se llama carbamazepina. Yo me tenía que tomar ese medicamento cada 8 horas para poder descansar, porque decían que mi cerebro no estaba desarrollado y tenía que descansar. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y desde ahí Dios comienza a glorificarse en mi vida. Y yo siendo un niño, la fe de mi abuelita era tan grande que ella sabía que Dios me podía sanar. Y ella me iba enseñando esa fe a mí. Por eso los padres, los abuelos, enseñan a los niños el camino de Dios, para cuando ellos sean grandes, no se aparten de él, dice su palabra. Y para gloria de Dios, el Señor desde ahí comenzó a hacer el primer milagro en mi vida. Y fue cuando
unos hermanos llegaron a hacer ayunos congregacional a la casa de mi abuelita, me acuerdo, y estaban reunidos ellos y me llamaron, William, me dicen, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y como mi abuelita ya me hablaba que existía un Dios que tenía poder, que había un Dios que sanaba, que había un Dios que había resucitado a los muertos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces ella me iba enseñando esa acción, que yo tuviera fe, ¿tú me entiendes? La fe. Entonces viene el Señor, ¿verdad? Y comienza a hacer un milagro en mi vida. Y el milagro que Dios comienza a hacer en mi vida es que Él me sana de la epilepsia. Y para la gloria de Dios, comienzan los hermanos a orar por mí, ¿verdad? En el ayuno congregacional, comienzan a orar y ellos, en el momento que ellos oran, yo soy libre y un, vomito un parásito que parecía una galla de pescado. Y yo apenas tenía 5 años y yo recuerdo eso como que fuera hoy. Dios me recuerda siempre eso. Y yo le digo, Señor, cómo tú haces cosas grandes en la vida de las personas. Yo les digo, hermanos, no hay nada imposible para Dios, porque si Dios lo ha hecho conmigo, también lo va a hacer con cada uno de ustedes. Dios lo va a hacer con sus hijos, Dios lo va a hacer con su matrimonio, Dios lo va a hacer con ustedes también. Y viene en ese momento, el Señor me sana y, y desde ese día yo nunca más volví a tomar el medicamento. Y me decía mi abuelita, ¿no te vas a tomar el medicamento? Yo le decía, no, yo no tengo por qué tomar el medicamento. Ya Jesús me sanó. Porque ese medicamento me daba mareo, me dormía momentáneamente y yo caminaba sonámbulo. Y todo el mundo me llamaba como que yo era un loco. ¿Sí me entiendes? Pero el Satanás nunca va a quedar satisfecho. Él siempre te quiere destruir, él siempre quiere destruirte. Y seguí yo creciendo, seguí creciendo. Mi mamá viajó a Estados Unidos desde esa edad que yo tenía. Y mi mamá viajó con el propósito de comprar una casa para nosotros en Nicaragua, para pagar supuestamente mis medicamentos y todo eso, pero ella no sabía de que Dios había hecho un milagro en mi vida, porque nosotros cuando mi mamá viajó para este país, nosotros no sabíamos si ella estaba viva o estaba muerta, porque ella se comunicó con mi abuelita hasta los 27 días, porque para ese tiempo, en el 2004, para viajar a los Estados Unidos era más complicado que hoy en día, no había tanta tecnología como ahora. Y hasta los 28 días mi mamá se pudo comunicar con mi abuelita y Dios ya había hecho el milagro en mi vida. Y para Amén. su gloria, hoy tengo 29 años y desde esa edad, hoy ya se cumplen casi 24 años que a mí nunca me ha dado epilepsia, El nunca me ha Señor dado un ataque. hizo la sanidad, ¿verdad? Hay personas que en esta hora están pasando por un momento de una enfermedad terrible, una enfermedad que llegó a sus vidas y piensa que Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Y Dios no está obligado, ¿verdad? A sanarlo, pero sí está, amado, deseoso de sanarlo. Dice que Él no quiere el mal, dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. O sea, realmente Dios está interesado en tu alma. Luego el físico, ¿verdad? Dios quiere que prosperamos en todo, dice la palabra, en tu salud, tu alma, en todo. Así que, amigo que está viéndonos en esta hora, Jesús lo hizo en la vida de nuestro hermano William, y yo sé que lo puedo hacer en tu vida, ¿verdad? Y, ¿verdad? Queremos saber, William, eh, cómo caíste, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Vas a contar cómo caíste en malas decisiones y qué puedes decirle a los jóvenes que están pasando por esas decisiones que atravesaste en tu vida. Eh, bueno, es muy duro, ¿me entiendes? Es muy duro cuando uno se cría sin un papá, sin una mamá que esté ahí. Yo sé que muchos jóvenes han pasado por esa dificultad. Y el camino que uno escoge es la calle, ¿verdad? Porque en la calle te distraes en el deporte, te distraes con las amistades. Yo me comencé a relacionar con personas que éramos niños, pero tenían la mentalidad de adulto, porque lo que ellos estaban viendo de sus padres lo llevaban a la calle. Y a la edad de 9 años, habían personas que eran mayores que mí, jóvenes, pero mayores de 16, 17 años. Y ellos tenían sus papás que vendían drogas, algunos, y tenían dinero. Y yo era de bajos recursos, ¿verdad? Y a veces yo quería comprarme cosas y, y ellos abusaban de mí sexualmente en esa área. ¿Tú me entiendes? Ujú. Es algo bien duro.
tú me Sí, entiendes, sí. algo bien duro que tuve que pasar, ¿verdad? En mi niñez. El diablo quería de una u otra manera de destruirme, que yo me quitara la vida, que yo fuera un homosexual. La gente hablaba con su boca de que yo era gay, de que yo era homosexual. Y yo quería demostrar a la gente de que yo no era esa persona, entonces me comencé a meter a las cosas malas, como meterme a las pandillas. Ya me caminaba con mi grupo de amigos, según yo, del mundo, ¿verdad? Comenzamos a hacer cosas como robar, como venir y consumir cigarrillo. Comenzamos consumiendo cigarrillo. La nicotina comenzábamos a consumirla. Comenzábamos a hacer cosas como personas mayores, teniendo 11 y 12 años, yo en esa edad. Y yo me quise ir de donde mi abuelita, ya a los 12 años, yo me quise tomar mis propias decisiones, ¿verdad? Yo quería conocer a mi padre porque mi padre tenía mucho dinero en Nicaragua y tiene mucho dinero. Y yo quería conocerlo a él, yo quería vivir como mis hermanos, que mis hermanos caminaban en sus carros y todas las cosas que yo le miraba a ellos, cómo ellos vivían. Y la gente hablaba de mi papá que tenía mucho dinero. Entonces yo me fui para donde una señora que era mi madrina, ya que mi papá era católico y mi mamá en ese tiempo creía en esas cosas, creo, porque me bautizaron en el catolicismo a mí al año, yo creo, de estar nacido. Y entonces esa señora que la llamaba mi madrina, ¿verdad? Que ella me ayudó muchísimo cuando yo era un niño, me compraba alimentos, ropa. Yo fui donde ella a los 12 años, ella me recibió y ella lo que tenía en su negocio era un bar con prostitución. Hmm, muy fuerte. ¿Tú me entiendes? Y yo me llego a enfrentar a eso. Y a los 12 años yo pruebo mujer. ¿Tú me entiendes? Yo me acuesto con una mujer prostituta que era del bar de donde ella. Y perdona que te interrumpa, ¿verdad? Ahora que hablas sobre la niñez que está siendo, ¿verdad? Maltratada en ese momento, para tener una niñez, no tenía que estar ahí. Quizá muchos dirán, pues si hubiera un padre, una madre, pero eso le toca a muchos niños que tienen padre y madre, que un descuido, un momento dado, alguien se prospasó, alguien, ¿verdad? Tomó ventaja de la edad, tomó ventaja de la inocencia, ¿verdad? Yo conozco muchos, aún familiares míos, personalmente, que han pasado por esa situación muy fuerte, muy difícil, que eh, han sido marcados, han sido, ¿verdad? Procesados de esta manera y muchas veces esas heridas están ahí y no se quieren abrir a tener una relación, a amar a una persona porque se siente que está esa herida ahí que estorba. Pero hay algo que es muy interesante, que en este momento hay muchos niños que están siendo atacados, no simplemente sexualmente a través de una persona, sino a través de las redes, ¿verdad? Es importante que nosotros oremos por la niñez, que estemos pendientes de nuestros niños, que estemos pendientes de esas niñas, de esos niños que están siendo atacados, ¿verdad? O que el enemigo viene a matar, hurtar, a destruir. Amén. Así que, ¿verdad? Voy a dejar continuar a nuestro hermano, ¿verdad? Para que siga, ¿verdad? Hablándonos sobre su experiencia. Amén. Gloria al Señor. Y fue una cosa muy dura. ¿No me entiendes? Yo, pues era un niño, yo me sentía un hombre, tú sabes, me he acostado con una mujer mayor, ¿verdad? Y no quiero decir de que mi madrina no me cuidaba así, ella buscaba la manera como enseñarme, según hasta sus límites, lo bueno, ¿tú me entiendes? Pero yo miraba eso y yo quería ser un hombre porque yo ya venía de mis 9 años, que habían personas que me ponían a hacerle sexo oral y masturbación a ellos, entonces yo quería demostrarle que yo no era esa cosa, ¿verdad? Habían homosexuales que se acercaban a mí, que me decían que era muy bonito, que era muy parecido, que les gustaba, que yo tuviera intimidad con ellos y todas esas cosas. El diablo quería atraparme en ese mundo, ¿tú me entiendes? Pero Amén. las oraciones de mi abuela ahí estaban siempre, ¿tú me entiendes? Y yo siempre digo que la oración del padre, la oración de la abuela, la oración de los pastores, de los hermanos, de los evangelistas, vale mucho porque Dios los escucha, ¿tú me entiendes? Dios me estaba guardando ahí, aunque el diablo me quería destruir, pero Dios tenía un propósito ya conmigo, Dios ya me había marcado para su gloria, para su reino, Él ya me había marcado a mí para yo levantarme, pero tenía que pasar por todas esas cosas que pasé y fue muy duro, ¿verdad? Después de todo eso, que yo conocí ese mundo de las cantinas, como le dicen en Nicaragua, de las borracheras y todo eso, ya yo tomaba, a los 13 años yo ya comenzaba a tomar, yo me sentí un hombre. Y vino lo más duro a mi vida, ¿por qué?
porque yo ya quería ser un hombre. Muchos jóvenes, muchos niños hoy ya quieren ser hombres, pero no saben lo que les espera con las consecuencias, porque uno se apresura, así como el hijo pródigo pidió su herencia y se apresuró y después tuvo que volver a donde su padre porque no estaba preparado todavía. Hay muchos jóvenes que no están preparados para salir de sus padres todavía. Hay muchos niños que todavía no están preparados para poder ellos decidir lo que ellos van a hacer y trae una consecuencia. La desobediencia trae una consecuencia a la vida de cada uno de aquel que desobedece. Y viene a los 14 años, yo me conseguí una novia. Yo le llegaba a hacer visita a ella y todo a su casa. Yo ya había vuelto donde mi abuela. Y con mi novia tuvimos intimidad nosotros porque yo tenía ya el espíritu ya como un hombre, yo ya no podía ver a mi novia de un besito y esas cosas, yo ya había experimentado algo, un pecado que era un pecado muy fuerte que yo había experimentado, acostarme con una mujer prostituta, todas las legiones de espíritus malos que ella andaban en mí, ya metido siendo un joven de 14 años. Entonces yo tengo mi novia y le pido intimidad yo a ella el día de mi cumpleaños. Le pido tener intimidad con ella y la dejo embarazada de mi hija a los 14 años. Yo ya a los 15 años ya era papá. Yo en Nicaragua tengo una niña que ya va a cumplir 15 años en enero. Y, y vino lo más duro después con esa niña, porque yo ya me quería ser un hombre, pero los quieren casar a nosotros. Y no se puede casar porque yo soy un niño. ¿Cómo voy a mantener yo una familia? Entonces el abogado no nos puede casar a nosotros. Entonces mis suegros en ese tiempo me quitan a la niña y a su mamá y viene otro golpe más duro a mi vida. ¿Tú me entiendes? Yo ya no había ni qué hacer porque yo decía, wow, primero la epilepsia, después lo que estos hombres abusaban de mí sexualmente, después ya que yo tomaba alcohol, cigarrillo y probé mujer, ahora mi niña. O sea, no podía decidir yo por mi niña porque los que mantenían a mi niña eran mis suegros. ¿Tú me entiendes? Entonces ellos decidían qué es lo que iba a pasar con ella. ¿Tú me entiendes? Entonces yo me volví un hombre más rebelde, un joven más rebelde y llegué a caer al error de las drogas. ¿Tú me entiendes? Yo aconsejaba a los jóvenes, yo en mí había algo que yo hasta en las discotecas cuando estaba borracho yo ya les predicaba a la gente de Dios y ebrio. ¿Tú me entiendes? Yo les hablaba de Dios a la gente porque ya Dios tenía algo conmigo, ya Dios tenía algo, pero tenía que pasar cosas yo en mi vida para poder entender que sin Dios no soy nadie. ¿Tú me entiendes? Entonces viene a pasar la consecuencia de que yo comienzo a probar el cigarrillo, eh, el alcohol y comienzo a meterme en las discotecas. Yo aconsejo a los jóvenes, miren, ustedes no consuman droga, beban y todo, pero no consuman droga porque el que cae en eso ya no vale nada en esto. Pero el diablo está escuchando que tú estás aconsejando algo bueno a los jóvenes. Entonces él te quiere meter a ti ahí para que tú caigas en vergüenza, para que tú digas, ve lo que tú hablabas, ahora tú consumes de eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que vino pasando en mi vida? A los 17 años, yo me separo de la mamá de mi niña y estamos separados viviendo, pero tenemos intimidad nosotros siempre y sale otro niño. Ujú. ¿Tú me entiendes? Entonces, mi vida se comenzó a cargar de hijo y yo sin trabajar. ¿Entiendes? Entonces ya yo me quería sentir un hombre, pero ahora tenía que asumir la carga de hombre. La carga de hombro. Y muchas personas están pasando por esa situación. ¿Me entiendes? Quieren ser hombres, pero todavía no tienen la capacidad para eso. Entonces, viene lo duro, me separo la mamá de mis dos niños y ya dejo dos niños igual como mi padre me dejó a mí. Ujú, ¿Tú me entiendes? La maldición generacional de mis padres la vengo agarrando yo. ujú. Y vengo agarrando y vengo arrastrando esa maldición. ¿Tú me entiendes? Ya a mí me gustaba andar con una mujer y con otra. Lo mismo que hacía mi papá. Nosotros somos como 8 hermanos, solo por parte de mi padre, uno por cada mujer. Ujú. ¿Tú me entiendes? Entonces la maldición de mi papá la venía carreando yo. ¿Tú me entiendes? Entonces yo iba pasando todas esas cosas, y cuando llegue la cosa más dura que llegó a mi vida fue cuando yo comencé a consumir crack y cocaína. Mm. Ahí fue donde llegó lo más duro. Yo no le daba sentido a la vida. ¿Tú me entiendes? Y ahí sí yo me sentí, yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa que en Nicaragua casi ganaba como $100 a la semana. Y yo no, era el viernes y yo tenía algo en mí a las 10 de la mañana que entraba a mi cuerpo. Y para que sepan que era una cantidad grande para allá, para...
una cantidad de como... O sea, que dice $100 semanal y muchos dirán que era poco, pero para allá era Oh, mucho. en Nicaragua el que se ganaba $100 a la semana. Sí, porque muchos dirán, no, no ganaba No, nada. no, sí, pero $100 en Sí, sí. Nicaragua a la semana. Yo ganaba como 80, a Era veces como buena. $100. Claro, estamos hablando de casi 3.000 pesos de Ujú. Nicaragua, 3.000 córdobas de Nicaragua. Córdoba, ajá. ¿Tú me entiendes? Entonces tú venías y tú decías, wow, el que ganaba esa cantidad estaba bien. Está bien. ¿Tú me entiendes? Hoy en día el salario mínimo en Nicaragua es como de 7.000 pesos. Estamos hablando que son $200. Wow. Y yo ganaba y yo ganaba en 15 días lo que hoy se gana en un mes en Nicaragua. Wow. Pero ¿qué hice yo con ese dinero? Destruirme más. ¿Tú me entiendes? Yo andaba con mi locura. Yo miraba a Farruko cantar, yo quería ser como Farruko, yo me comenzaba a tatuar, comenzaba el resultado que hacía Farruko, yo lo hacía. Ujú, Lo que él yo miraba, yo lo hacía. Yo soñaba con tener una moto como la de Farruko, ujú. vestirme como Farruko. Me compraba todas esas ropas de él, yo miraba sus músicas y yo caminaba en el mundo que ellos transmiten a los jóvenes de su Wow. música. ¿Tú me Me entiendes? alegro. Y yo decía, wow, cómo esta gente. ¿Tú me entiendes? Cuando yo vengo a Estados Unidos y me doy cuenta de la verdad de las cosas, yo digo, ¿cómo tienen a tantos jóvenes engañados con esa música? ¿Tú me entiendes? Porque el que vive, y no tanto ellos, sino la droga que supuestamente ellos consumen al exceso, como parecen en los videos, eso es una mentira, porque ningún cantante consumiendo toda esa droga va a poder ser un artista. Ujú. ¿Tú me entiendes? Pero eso yo caigo en eso en mi mente cuando un día mi mamá me dijo, William, tú quieres ser futbolista profesional, ya mi mamá está en Nicaragua, yo estoy perdido en las drogas, y mi mamá me dice, William, tú quieres ser futbolista profesional, ¿verdad? Y yo le digo, sí, mamá. Pero tú crees que Cristiano Ronaldo y Messi consumen cocaína, tú crees que Cristiano y Messi consumen crack, tú crees que Cristiano y Messi fuman marihuana, tú crees que ellos se trasnochan, andan en discoteca, andan con una mujer y con otra, tú crees que esos atletas hacen todas esas cosas que tú haces. Y eso entró a mi mente y yo dije, wow, tiene razón mi mamá. Pero eso fueron una palabra humana que me dio mi madre. ¿Tú me entiendes? Mucha gente le da mucha palabra a los jóvenes, mucha palabra, y esa palabra anda en ellos, pero no hace impacto porque es que tienen que buscar a Dios. Es que Amén. Dios es la salida. ¿Tú me entiendes? Mi mamá me dio esa palabra a mí como en el 2016. Me dio esa palabra a mi mamá a mí. Y yo seguía consumiendo drogas, seguía entrenando fútbol. Y yo seguía en mis gustos y placeres del mundo. ¿Tú me entiendes? Porque yo era joven y yo digo, ¿qué? Si yo soy joven, las mujeres me siguen, soy bien parecido, me dicen, yo Ujú, tengo dinero, tengo trabajo, yo voy a ujú. seguir en lo mío. ¿Tú me entiendes? A mí no me No importa. te ¿Tú me importa. entiendes? Pero viene la cuestión dura cuando llego a caer al bajo mundo del crack. Mm, Ahí sí fue lo más terrible. ¿Sabe por qué? Porque perdí mi trabajo. mm. El trabajo que me suplentaba a mí todo mi vicio que yo tenía, me lo quita Satanás. Me quitan mi trabajo, yo me sentía poderoso en mi trabajo, yo caminaba en esa empresa, hacía lo que yo quería, yo los viernes pedía permiso para irme a meter a un casino y después pasarme drogando toda la noche. Y pasaba drogándome viernes, sábado y domingo. El lunes ya no tenía ni dinero, estaba empeñado con los pretamitas y el lunes a trabajar de nuevo toda la semana. Y así viva mi vida, destruyéndose mi vida. Poco a poco. Hasta que llegó el momento de que me despiden de la empresa. Se acaba el dinero, los vicios te quedan. ¿Cómo vas a suplentar los vicios? Ahí donde yo vengo y comienzo a analizar, ahora no tengo dinero, ¿a dónde voy a agarrar? Me metí a vender drogas. La misma que yo consumía, Ah, no estás vendiendo. ahora la vendo para poder consumir de ella. Y mis hijos en el olvido. Qué buen ejemplo le podía dar yo a mis hijos. Ujú. ¿Qué le podía dar yo a mis hijos si yo no tenía nada que darles a ellos? Si no Wow, me podía ni mantener ni yo mismo, iba a mantener a mis hijos. wow. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Que cuando llega un momento en el 2018, que ahí donde yo puedo decir que tuve un encuentro con Jesús. ¿En qué año? En el 2018. 18. Puedo llegar a decir que yo tuve un encuentro con Jesús. Yo recuerdo esa mañana. Fue, fue en mayo del 2018. Yo recuerdo muy bien esa fecha porque yo sabía que le había hecho mucho daño a mi mamá. ¿Sabes? Ella había dado muchas cosas por mí y yo me sentía culpable
de tantas cosas que habían pasado con mi mamá luchando en el Evangelio, ya 10 años mi mamá en el Evangelio. La mujer aquella que tomaba, aquella mujer que yo le decía que por qué hacía esas cosas. Ella encontró a Jesús. Y, y cuando ella encuentra a Jesús, mi mamá comienza a luchar y ella le decían, pero ¿por qué tu hijo William hace tantas cosas? Y él le decía, él va a ser un evangelista. Dios ya me lo dijo a mí, yo creo en su palabra, a él no le va a pasar nada. Ahí me tiraban balazos en la calle donde yo estaba consumiendo droga y yo solo La miraba misericordia de Dios. la misericordia, la oración de mi madre tocaba la misericordia de papá para que él me guardara. Yo podía ver cómo los charnelazos pegaban en la pared y me agarraban a balazo y no me mataban. Un tipo me metió una puñalada en la espalda en un bañario que se llama El Trapiche en Nicaragua. Recuerdo, lo amo en Cristo a él, yo lo perdoné esa agresión que él hizo contra mí. Yo lo amo en Cristo, él lo sabe muy bien. Si un día llega a ver este video, él sabe que yo lo amo. También a la persona que abusaba de mí sexualmente, yo los perdoné, mi corazón está limpio, los amo en Cristo. Si ellos buscan de Cristo, cada día van a ser salvos. Amén. Dios está dispuesto para perdonarlo a todos nosotros. Todo aquel que reconozca que Jesucristo es su Salvador Amén. y se arrepiente de sus pecados va a ser salvo, dice la Biblia. No importa lo que tú hayas hecho, porque Dios no mandó a su Hijo a la cruz a morir para condenarnos a nosotros, sino para darnos vida eterna. Así que levántense en el nombre de Jesús, no se queden ahí, porque si Jesús lo ha hecho conmigo, lo va a hacer con ustedes. Y llega el momento en el cual, mi mamá comenzaba a orar y a orar y ella me decía, tú vas a ser un evangelista, Dios me lo dijo. Wow. Fíjese que yo, pastor, yo no quería hacer, ya no quería hacer esas cosas yo. Yo me sentía, mire, yo llegaba y decía, no quiero, yo me acostaba en mi cuarto y me agarraba una oposición, una ansiedad, un desespero, que yo quería salir el viernes, eso era solo los viernes, ese espíritu me visitaba a mí los viernes, solo los viernes. Yo lunes, martes, miércoles, jueves, yo no consumía droga. Yo estaba ready ahí, yo era wow, yo bien vestidito y todo, yo ni parecía un drogadicto, yo no parecía que estaba perdido. ¿Tú me entiendes? Yo no parecía que hacía tantas cosas malas, pero llegaba el día viernes y yo ya caminaba. El viernes en la madrugada, yo andaba, como dicen, desatado en crack, caminando en aquellas madrugadas en las calles buscando crack, consumiendo crack y escondido en un monte. Wow. ¿Tú me entiendes? Ese 30 de mayo, yo paso las 24 horas del 30 de mayo consumiendo crack y cae a 31 de mayo, creo, o fue primero. Pero yo recuerdo que esa vez la mujer que yo le tengo el depósito donde ella cocina en el crack, ella me los habían dado a mí para que yo lo raspara todo eso y el sobrante de todo eso me lo consumiera. Y ella me llega a buscar donde yo estoy tirado ahí consumiendo y me dice, William, ve a traerme el vasito de metal que tienes en la casa tuya. Pero eso fue como que Dios ahí tenía algo preparado para mí. Porque yo ya todo eso ya me lo había tirado. Yo solamente le iba a dar el vaso a ella para que ella volvieran a hacer más crack. Yo lloraba a esa gente para que me diera crack. Y le lloraba yo a esa gente. Yo empeñaba todo, yo perdía todo mi dinero, todo y titito. Empeñaba los papeles del carro de que yo tenía ahí de la mamá de mi niña. Yo empeñaba todo eso. Mm. ¿No me entiende? Entonces, y llega la situación de que yo caigo a la casa, a mi cuarto. Cuando yo entro a mi cuarto, me entra una sed de tomar agua. Pero una sed fuerte, mire, pastor, una sed como que cuando tú estás bien cansado y tú necesitas un agua y no tienes, así me agarró a mí. Yo comienzo a llorar y que yo quería agua y buscaba agua y no encontraba agua. Porque allá en ese barrio donde vivía en Nicaragua, el agua llegaba día por medio. Entonces el que no cargaba agua Mm. se quedaba quieto. Y yo que iba a cargar agua si yo andaba en mi cuestión ahí. Entonces al otro lado vivía una tía mía que se llama Dina. Y yo fui donde ella. Y le digo que tengo sed. Pero antes de que ella me escucha a mí, ella está orando en su casa y está cantando alabanzas a Dios. Y yo escucho la adoración que ella está cantando. Y viene ella y comienza a cantar y a cantar. Yo la escucho a ella y yo la llamo, tía, tía, tengo sed. Le dije yo, y ella sale y me dice, ¿qué pasó, hijo? Estoy orando por ti, me dice ella. Cuando ella me dice, estoy orando por ti, yo me quebranto ahí nomás. El Espíritu Santo entra a mi vida y comienzo a llorar. Yo y yo ya no quiero ser el mismo, le dije yo.
yo ya no quiero ser el mismo. Si Dios en realidad existe, que me cambie. Imagínese cómo estaba ya mi mente, que ya Dios me había sanado de epilepsia. Y yo le digo, si Dios en realidad existe, que me dé fuerzas porque yo no quiero ser el mismo. Mm. Le dije yo a ella, él lo va a hacer, me dijo ella. Y ella me dice, toma el agua y me dio un vaso de agua. Cuando ella me pasa esa agua y yo bebo esa agua, yo dentro a un estado que la verdad que eso no lo va a entender cualquier persona, ¿tú me entiendes? Ujú. Eso, yo cuando dentro el agua a mí, solo un poco de agua, a mí se me quitó la sed, solo un poquito de agua y yo comienzo a llorar y yo le digo, quiero ir a la iglesia, quiero que oren por mí, yo sé que Dios lo puede hacer conmigo, le dije yo sé que lo puede hacer y me dice ella, pero hoy no hay culto, me dice ella, pero yo ya quiero ir a la iglesia. Le dije yo quiero ir, pero no hay, me dice, y ahora culto, pero ahora me dice, Dios lo va a hacer. Yo me metí en mi cuarto, comencé a orar, comencé a orar, comencé a orar. Yo ahí, y Dios comienza a hacer cosas en mi vida que yo nunca lo había experimentado. Porque cuando yo tengo ese encuentro con el Espíritu Santo, que yo puedo decir, Dios existe porque yo tuve ese encuentro con Él. ¿Tú me entiendes? Una cosa es que yo lea la Biblia y una cosa es que tú tengas un encuentro con papá. Amén. ¿Tú me entiendes? Y cuando yo tengo el encuentro con Él, yo siento ese refrigerio, esa paz, ese amor. 24 horas te estás drogado, pero cuando yo tomé esa agua, esa sed que Él me dio, esa sed que Él me dio, esa ansiedad de tomar agua, cuando yo probé esa agua, Wow. el Espíritu Santo entró a mi vida Amén. y yo sentí la paz, sentí el amor que Un nunca mensaje que tenía. Dios te dio a través de eso, que él sacia nuestra sed. Y cuando cae eso, yo dentro a mi cuarto comienzo a orar y me postro a Dios. Me humillé al Padre. ¿Tú me entiendes? Cuando yo me humillé ahí, yo comencé a llorar, yo comencé a llorar, comencé a soltar todo, 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 todo a llorar y yo fui libre. Porque reconocí que yo sin Él no era nadie. Reconocer que uno sin Dios no es nadie. Eso rompe toda maldición Toda generacional. maldición. Todo aquel que reconoce que Jesucristo es su Salvador y se arrepiente de sus pecados, rompe maldiciones. Amén. Se rompe toda esa cadena en el nombre de Jesús. Y eso sucedió ahí conmigo. Pero ahora viene lo más lindo, que es lo que Dios va a hacer conmigo. Yo no podía leer esta palabra de Dios porque yo nunca fui a la escuela. Wow. Yo nunca fui a la escuela porque a los 5 años yo me diagnostican epilepsia. Entonces en la escuela yo no podía estar porque la pastilla que a mí me daba me ponía hiperactivo y a la misma vez me daba sueño. Entonces yo no podía estar en la escuela. Y ya a los 7 años, que donde Dios me sana, yo que voy a ir a la escuela, mi mamá ya no está, mi abuelita está ahí y yo me iba a las calles. Mi abuelita me buscaba hasta para darme de comer y yo andaba en lo mío. Pero viene, yo recuerdo eso y yo siempre le digo al Señor, ¿cómo tú lo hiciste, mi Dios? Porque yo no sabía ni cómo era la letra A. Ujú. ¿Me entiendes? Yo no sabía, pero nada de leer la Biblia. Yo recuerdo que llegó un evangelista, yo creo que era de Puerto Rico, y él dijo, Dios va a hacer milagros hoy esta noche. Si tú lo crees, si tú quieres que Dios te dé una casa, si tú quieres que Dios esto, pídeselo que Él lo va a hacer. Pídeselo a Él. Yo miraba gente que llevaba cartera, yo miraba gente que agarraba las llaves de su casa, yo miraba esto, y yo solo quedaba viendo. Y algo vino a mí, yo le dije, Señor, yo no quiero dinero, yo no quiero casa, yo solo quiero que tú me enseñes cómo leer tu palabra para no ser engañado. Y yo pedí eso, pero yo me fui, yo a nadie le dije nada de esto, de esas cosas, yo me lo guardé, yo me arrodillé ahí en el altar ese día, yo le pedí al Señor, enséñame a leer, mi Dios, enséñame a leer tu palabra. Yo quiero escudriñar tu Biblia, yo quiero, porque si tú dices que yo soy un evangelista, ¿cómo yo voy a ser un evangelista si no sé ni leer? ¿Cómo yo le voy a hablar a la gente de ti si yo no sé? Yo solo sé que tuve un encuentro contigo, pero yo de la Biblia no sé cómo leerla. Y tú no me entiendes, yo no sé cómo va a ser un evangelista. Wow. Y mira lo más lindo que es Dios. Yo comienzo a orar, comienzo a meterme con Dios en lleno, a orar, a orar, a orar. Yo no leía la Biblia porque no podía. Comienzo a meterme con Él, en oración, ayuno, oración. Así hasta ayuno forzado porque no tenía ni que comer.
¿Tú me entiendes? Y yo en ayuno, bueno, no pierdo. Mi mamá me acuerdo que un día me dio 5 córdobas, que son una monedita de a 5 de allá de Nicaragua. Eso es, tú puedes montarte en el bus, ida y regreso. Y yo recuerdo que mi mamá me dio esa moneda y yo me monté en un bus a predicar la palabra de Dios. Yo iba en los buses a dar el mensaje de la palabra de Dios. Me iba hasta un lugar que se llama Cristo Rey. Yo me bajaba ahí donde terminaba el bus. Yo me comenzaba a caminar a buscar los jóvenes que estaban en las calles para predicarle la palabra. ¿Tú me entiendes? Y yo comencé a meterme con Dios. Y yo les hablaba que Dios cambie, que Dios esto, pero no les podía leer la Biblia. Pero una noche comienzo a orar a las 12. Yo me acuerdo que termino de orar y caigo en un sueño profundo, en un éxtasis. Y escucho la voz que dijo 3 veces mi nombre. William, William, pero yo estaba asustadísimo, yo estaba asustado, yo no sabía ni qué hacer, yo sí, Dios, me estoy quedando loco. Tú me entiendes, yo en mi mente hasta llegó a mi mente a decir, esto fue la droga que me dejó loco, ¿me entiendes? Pero vuelve a aparecer esa tía mía en la mañana siguiente, mi tía, la que me dio agua, estaba en el lavandero de la casa de mi mamá. Sí. Y ella comienza a lavar la ropa y yo la miro y le digo, tía, fíjese que tuve un encuentro con una voz que me dijo 3 veces mi nombre, pero yo no sé, le digo, ¿qué es eso? Ella me dijo, ten cuidado, me dijo, que ese puede ser el enemigo que te quiere engañar. Pero yo solamente recuerdo de que yo le dije estas palabras a ella. No puede el enemigo engañarme a mí porque yo le estoy sirviendo a Dios. Dios no va a permitir que yo sea engañado por el diablo. Ah, bueno, pues me dice ya, pídele confirmación a él si es él el que te está hablando. Viene el siguiente día, vuelvo a caer termino de orar y me acuesto a dormir en la madrugada. Y el Señor me da un sueño de un viejito que agarra la Biblia. Estamos sentados en unas piedras y él agarra la Biblia y rompe las primeras 5 páginas de Éxodo Ujú. y me las da en la mano y me dice, esto es lo que tú vas a leer, me dijo él. Y yo me quedo en el sueño, yo solo miré a él y yo en el mismo sueño yo todavía vuelvo a repetir, pero si yo no sé leer, ¿cómo va a leer la Biblia? ¿Tú me entiendes? Y yo tengo una Biblia que mi mamá me había regalado y al siguiente día que yo me levanto, yo no quiero leer la Biblia, pero llega algo a mi mente y me dice, agarra la Biblia y léela. Y yo me voy a la escritura. Nunca en mi vida había leído Éxodo, ni nada. Yo medio cancaneaba ahí, pero yo nunca me he ido a la profundidad de ahí. Cuando yo abro el libro de Éxodo, viene la historia de Moisés. Cuando el Señor se le presenta en la zarza a Moisés ardiente y le dice, Moisés, Moisés, Moisés 3 veces. Cuando yo leo esa área, lo leí tan clarito como Moisés lo pusieron en una canastita, la tiraron al río y la doncella lo agarra y lo cuidan a Moisés, crece Moisés, huye porque mata a un hombre y se va lejos, pero Dios lo estaba preparando donde él estaba lejos. Ahí te sentiste identificado y ahí está Y yo Dios. dije, papá, tú me estás hablando, ¿tú me entiendes? Pero yo me quedo ahí. Hoy yo, en ese momento, yo cuando esa palabra vino a mi vida, yo me solté a llorar y fue una cosa tremenda. Estoy hablando en 2018, ¿tú me entiendes? Ya 6 años. Y cuando esa palabra vino y cuando llega Moisés que mira la zarza ardiendo y le dice la voz, Moisés, Moisés, Moisés 3 veces, quítate el calzado, le dice, porque la tierra que tú pisas es santa. Pero cuando le dice 3 veces su nombre, yo recuerdo cuando esa voz me dijo 3 veces mi nombre a mí en el sueño. Y cuando Moisés le dice, pero ¿cómo yo voy a ir a enfrentarme al faraón? ¿Cómo yo le voy a decir si yo no puedo hablar? Y el Señor me habló todo lo que Él iba a hacer en mí. ¿No me entiendes? Entonces, yo lo que yo les tengo y les digo a todas las personas es que para Dios no hay nada imposible. A ti, madre, a ti, joven, que has escuchado que hay un Dios que tiene poder, que hay un Dios que cambia. Tú has visto la vida de muchas personas que Dios las ha transformado. Ese Dios te quiere cambiar a ti también. Madre, tú que sufres ahí por tu hijo que está en las drogas, por tu hijo que está en los vicios, no dejes de creer, esfuérzate, sigue orando por ese hijo porque tú vas a ver la gloria de Dios en la vida de tu hijo.
Tú vas a ver la gloria de Dios, solamente tienes que creer y vas a ver la gloria de Dios. Joven, tú que ya estás cansado de esa vida de perdición que llevas, eso que es momentáneo, la drogadicción es momentánea, el alcohol es momentáneo, porque después el problema sigue. Eso está en el momento ahí. En el momento tú disfrutas, en el momento, pero al siguiente día el vacío va a seguir. ¿Sabes por qué el vacío va a seguir? Porque lo que tú buscas para llenar ese vacío, lo estás buscando equivocadamente, lo estás buscando en la droga, lo estás buscando en el alcohol. ¿Sabes cuánto tiempo duraba yo drogado con el crack? 10 minutos. Y después de esos 10 minutos venía una ansiedad para mi vida, para seguir consumiendo más. Y al segundo día, el tercer día que se me acababa mi dinero, yo no tenía nada más que hacer, venían de nuevo los problemas y más problemas porque ya había hecho cosas que no tenía que hacer. Porque el diablo lo que quiere es ponerte en ridículo de la gente. El diablo lo que quiere es que tú des pesar, el diablo lo que quiere es que tú des lástima. Eso es lo que quiere Satanás. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a ese Dios que tiene poder y tú te humillas y tú le dices, Señor, yo no quiero ser el mismo. Padre, yo lo he probado de todas maneras. Tu mujer que has ido al médico, que has ido a tantos lugares para hacer que tu hijo se sane, no siga gastando más tu dinero, busca a Cristo. Él lo va a transformar, Él lo va a sanar. Porque si Él me sanó a mí de epilepsia, ¿cuántas gentes mayores de edad siguen con esa condición, esa enfermedad de epilepsia? Amén. Y en la Biblia está escrito que Jesucristo sanó a un epiléptico. Entonces no es cosa de que yo te estoy diciendo de que fue a mí solamente. No, escrito está en la Biblia que Jesucristo sanó a un epiléptico. Pero ¿sabes qué es lo que quiere Dios? Dios no solamente quiere sanarte. Dios quiere que tú no te pierdas. Sí. Porque para Dios no es difícil sanar a alguien. La cuestión es que cuando Dios te sane, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Te vas a regresar al mundo? Cuando Dios te quite, cuando Dios saca todo eso de ti malo, ¿qué tú tienes que hacer? Seguir perseverando. Porque el Señor se lo dijo a aquel cojo que tenía 38 años de estar cojo. Le dijo, hoy que ya eres sano. Él se lo encontró en el templo y le dijo, hoy que ya eres sano, no peques más, le dijo. Porque no vaya a ser un mal peor venga sobre tu vida. Y esa palabra la agarro para mí y yo se la doy a cada uno de ustedes para que mediten en ella. Dios puede sanar a cualquiera. Dios te puede perdonar todos tus pecados, como a la mujer adúltera. A la mujer adúltera el Señor le perdonó todos sus pecados cuando aquellos hombres la querían matar a pedrada a ellas. ¿Qué fueron las palabras que Jesús le dijo a esa mujer? Tus pecados han sido perdonados. Vete y no peques más. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios me habla a mi vida de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nosotros seguimos pecando, Dios sabe que si nosotros seguimos haciendo cosas en desobediencia, los vamos a perder. Porque es que Dios no es ladrón para ir a quitar a un alma que ya está en el infierno. Dios no puede sacar un alma que esté en el infierno porque Él no es ladrón, porque si no el diablo lo va a acusar a Él. Por eso, mientras hay vida hay esperanza para poder ser salvo. Mientras hay vida hay esperanza. Hoy estamos aquí dando testimonio para que te des cuenta que Dios sí cambia, que Dios sí transforma. No mires a los hombres, mira a Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús. Si tú quieres reconciliar con Cristo, si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, reconocer que has fallado, reconocer que a ti mismo te has fallado, te has prometido tantas cosas, yo ya no voy a hacerle esto a mi cuerpo, yo ya no voy a hacerle esto a mi cerebro, ya no le voy a hacer esto a mi esposa, ya no le voy a hacer esto a mis hijos, ya no le voy a hacer esto a mi mamá. Te fallas tú mismo. Reconoce que te has fallado a ti mismo. Reconoce que le has fallado a Dios. Quizás a ti te han dicho que tú no vales nada. Quizás a ti te han dicho que tú ya no te vas a componer. Lo decían de mí. Lo decían de mí. Y el diablo siempre busca la manera como destruirte. Hoy vivo en un país que yo quisiera, si yo quisiera hacer lo que yo quisiera. Por eso la palabra de Dios dice,
Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hoy es viernes, hoy yo puedo agarrar mi carro, irme a una discoteca a Miami, a distraerme, a disfrutar mi vida. Vivo en un país que nadie me conoce. Vivo en un país donde aquí nadie se mete contigo. Aquí tú no conoces ni al vecino. Tú vives en un país donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Que tú te tienes que dar cuenta hoy que de todas esas cosas tú vas a entregar cuenta. De todas esas cosas Dios te va a pedir cuenta de lo que tú hagas. Quizá yo puedo engañar a mi mamá, puedo engañar al pastor, puedo engañar a muchos, pero a Dios no lo puedo engañar porque Él me está viendo a mí. Y doy testimonio de esto que Dios ha hecho conmigo para que tú te des cuenta para qué tú quieres seguir a Jesús. Si solamente para que Dios te sane o para que Dios te salve. Porque si tú quieres que solamente Dios te sane, pues te vas a perder y lastimosamente no va a valer nada tu sanidad porque de todos modos vas a sufrir. Pero lo más importante es que tú te levantes en fe, reconozcas que Jesucristo es tu Salvador, te arrepientas de tus pecados y no vuelvas a ellos para que disfrutes de la vida eterna que tiene Cristo Jesús. Amén, amén. Así que en esta hora, ¿verdad? Si todo el que quiera a Cristo, esta es la hora de, ¿verdad? De decirle, yo hago esta oración y me entrego por completo. Amén. Así que, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Nos vamos a despedir, pero queremos que él haga, tu hermano, ¿verdad? William Calante haga la oración y nos despida. Amén. Dios me le bendiga. Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? A todos los que estuvieron, les agradezco a todos los que van a ver este video. Recuerden que esto lo hacemos para gloria y honra de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida y también esperamos Gracias, lo que Señor. Dios va a hacer en tu vida. ¿Tú me entiendes? Porque Él está ahí, Él está a la puerta tocando. Si tú lo dejas de entrar, tú lo vas a conocer, así como yo hoy puedo dar testimonio de que hay un Dios que tiene poder, que hay un Dios que transforma. Si tú quieres aceptar a Cristo y estás ahí, ¿verdad? O vas a escuchar este video, repite esta oración conmigo, ¿verdad? Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos. Mi Dios, reconozco que delante de ti he fallado, mi Dios. Reconozco, mi Dios amado, que delante de ti, mi Dios amado, he pecado, mi Dios amado. Padre, reconozco que tú eres mi Salvador. Reconozco, mi Dios amado, de que tengo que estar inscrito en el libro de la vida, mi Dios Aleluya. amado. Inscríbeme ahí, Sí, Señor Señor. amado, Aleluya. y no se borre mi nombre jamás, mi Dios amado, de Aleluya. ahí, mi Dios amado, porque yo Santo. quiero verte, yo quiero ser salvo, mi Rompecabezas. Dios amado. Señor. Padre, llévate todo, Señor amado, Todo, aquello que Señor. no te agrada de mí, Señor. Ayúdame a morir la carne, mi Dios, Aleluya. para poder, Señor amado, soportar, Señor amado, todo lo que venga, mi Dios amado. Ayúdame a guardar el corazón, mi Dios amado, porque tu palabra lo dice, mi Dios amado, la abundancia del corazón abre la boca del hombre, mi Dios amado. Limpia mi corazón, llévate todo aquello, Señor amado, que no te agrada de mí, Padre. Y mi nombre que está inscrito en ese libro, mi Dios amado. En ese libro, mi Dios, que cuando venga el día, mi Dios amado, que vayamos a resurrección, mi Dios amado. Vaya yo a resurrección, Señor amado, de vida eterna, no a resurrección de condenación, mi Dios amado. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por esta oportunidad que me diste, Señor, de dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida, mi Dios. Te doy gloria y honra a ti, mi Dios amado, porque todo, Señor, es porque tú, Señor amado, me lo has permitido. Gracias te doy, mi Dios amado. Fortalece, Señor amado, a cada familia, a cada joven, a cada predicador, a cada pastor, mi Dios amado. Llénalo, Señor, de tu poder, y que se haga, Señor, como sea tu voluntad, mi Dios amado. En el nombre Amén. de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así que Dios me le bendiga a todos los que están ahí conectados. Así que nuevamente nos despedimos de este podcast. Mira lo que ha hecho el Señor. Dios te bendiga.